casas, a los hermanos que nos ven a través de Zoom, a través de Facebook y a los hermanos que nos encontramos aquí en el templo, en la casa de Dios. Amén. Los 10 mandamientos estamos viendo. Los invito a abrir la palabra de Dios en Éxodo 20. Éxodo 20. Y vamos a leer el decálogo, los 10 mandamientos. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Lo vamos a volver a leer. El tema que estamos viendo son los 10 mandamientos y su aplicación práctica. Y ya hemos aplicado 3 mandamientos. Y para esto quiero hacer un breve resumen de los mandamientos que aparecen aquí en la palabra del Señor. Puesto de pie, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estas palabras de Dios, hermanos. Amén. Tomen su asiento, por favor. Hemos visto ya durante algunas semanas los mandamientos y hoy día nos corresponde ¿qué mandamiento, Claudito? El 4º mandamiento. Y el 4º mandamiento, al igual que los 3 primeros, son mandamientos acerca de nuestra relación con Dios. Y este mandamiento es un mandamiento muy polémico, el 4º mandamiento. ¿Y cuál es el 4º mandamiento? Es ciertamente el día de reposo. Y lo digo que es polémico porque divide a las iglesias. Algunos dicen que hay que guardarlo sagradamente, otros dicen que no, otros dicen que solamente uno lo hace en la mente, otros que no, otros que es el sábado, otros que el domingo, otros que son todos los días. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo
es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nosotros tenemos que fijarnos muy bien lo que dice al respecto. Y hoy día vamos a estudiar este cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto aparece en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Nosotros ya los habíamos leído. Bueno, hermanos, el día de reposo es un día santo para el Señor. La santidad del día de reposo fue instituida en la creación. Nosotros sabemos que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y al séptimo día reposó. Después de su obra creativa de 6 días, Dios descansó, se recreó en el séptimo día y lo santificó. Esa palabrita, recrearse, es importante, porque es la palabra recrear que tiene el sinónimo con descanso. El descanso no es no hacer nada, sino que es cambiar de actividad. Es recreación. Es recrearse. Amén. Al santificarlo Dios estaba apartando el séptimo día. Ahora, lo consagró como santo. El guardar correctamente el día de reposo fue uno de los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí. Es importante recordar que su institución constituía una parte integral del pacto de la creación. En el Antiguo Testamento, la violación del día de reposo representaba una ofensa capital. La palabra reposo viene del hebreo Shabbat y que no significa sábado, porque muchos dicen que sábado significa, no, significa descanso, reposo, y en la raíz hebrea significa día de reposo, día de descanso, día de recreación. Ahora, la palabra mal traducida a nuestro idioma como el día de reposo, muchos la han traducido como el día séptimo. Por eso es que algunas personas insisten en que el sábado es el único día apropiado para celebrar el día de reposo, y que es ilegítimo observarlo el día domingo. Sin embargo, para nosotros los cristianos históricos, que siempre hemos observado el día domingo como el día de reposo, porque en el Nuevo Testamento aparece que es el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. El día de reposo semanal tiene un efecto perpetuo en la creación y fue guardado por los apóstoles. Ahora, Dios escribió este mandamiento en piedra por su propio dedo, y tenerlo grabado en nuestros corazones nos es útil, hermanos, y de gran consuelo. El día de reposo ha sido apartado para la solemne adoración de Dios. Y el día de reposo no es nuestro día, es propiedad de Dios, es de Dios, a Dios le pertenece. Y no debe utilizarse con fines comunes, triviales o fines mundanos. A modo de prefacio de este mandamiento se incluye un recuerdo, que también es traducido en latín memento, un recuerdo. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese término, acuérdate, nos muestra que nosotros tendemos a olvidar la santidad del día de reposo. Es por eso que el Señor pone expresamente acuérdate, porque lo tendemos a olvidar.
Necesitamos pues un memorándum para tener presente la santificación de ese día. Y ese memorándum también el Señor lo tiene en el Padre Nuestro, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros nos debemos acordar todos los días de que debemos santificar el nombre del Señor y que hay un día en la semana especial en que el Señor nos llama a ese deber. Ahora, estas palabras contienen un mandamiento solemne. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acordarse y santificar. ¿Qué es lo que se refiere a santificar? Separar, consagrar. Consiste en dos cosas. Primero, número uno, descansar de nuestras propias obras, de nuestro llamamiento personal, de nuestras actividades vocacionales y llevar a cabo un desempeño meticuloso de nuestros deberes espirituales. Eso es lo primero. Lo primero es descansar, o sea, es dejar de lado las actividades triviales y dedicarnos a las actividades espirituales. ¿Qué actividades espirituales son? Congregarse, meditar la palabra de Dios, tener tiempo fuerte de oración con la familia, forma personal, descansar, disfrutar de los hijos, servir a Dios a través del culto y a través de la asistencia en misericordia a otras personas. Es un buen día para predicar el evangelio, es un buen día para salir a atender las necesidades de los enfermos, es un buen día para visitar a los enfermos. Segundo, las personas a las que va dirigido el mandamiento de la santificación del día de reposo, este mandamiento va para todas las personas, ya sean personas superiores como los padres y los jefes, o los padres y los señores, o personas públicas como los magistrados, los presidentes, como los descendientes, los niños y los siervos o los extranjeros. Todos tenemos que obedecer este mandamiento. Eso ha sido la introducción. Ahora, a continuación, hermanos, los quiero llevar a ver 3 puntos principales para aplicar este cuarto mandamiento, que es el día de reposo, a nuestras vidas. El primer punto principal es las razones para obedecer este mandamiento. Si usted toma nota, escriba las razones para obedecer este mandamiento. Número 2 es una pregunta, y es: ¿por qué es importante guardar el día de reposo y cuándo debemos guardarlo? ¿Por qué es importante el día de reposo y cuándo debemos guardar el día de reposo? Y la tercera punto que quiero ver esta mañana rápidamente es la forma de santificar el día de reposo, el cómo se hace, el cómo nos indica la palabra de Dios que lo debemos guardar. Amén. Entonces, hoy día van a disiparse todas las dudas con respecto a este importante mandamiento. Primero, las razones para obedecer. Este es un mandamiento que hay que obedecer. No es un mandamiento que lo cumplió Cristo solamente, y en Cristo no somos anti-ley, entonces somos antinomianistas y decimos: como Cristo cumplió toda la ley, no tengo que cumplirla porque el Señor hizo todo, así que yo puedo hacer cualquier cosa. Nosotros no creemos eso. Nosotros somos cristianos bíblicos, o tratamos de ser cristianos bíblicos, ¿ya? Y hay razones para obedecer este mandamiento de santificar el día de reposo. Son 3. La primera es por su razonabilidad, porque es razonable. Porque es razonable. Razonable se entiende porque es inteligente, porque es de perogrullo, porque es obvio. Dice
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Lo que está diciendo aquí es como si Dios dijera, no soy un Señor inflexible, no me disgusta que dediques tiempo a tu vocación y a garantizar tus bienes. Te he dado 6 días para que hagas todo tu trabajo en ellos y solo me he reservado uno para mí. Podría haberme reservado 6 y haberte dejado uno. Sin embargo, te he dado 6 días para llevar a cabo todas tus obras de tu llamamiento, de tu vocación, y solo me he quedado uno para mi servicio. Por lo tanto, es razonable, pues, que apartes ese día de forma especial para mi adoración. Entonces, la primera razón es que es razonable. ¿Por qué? Porque Dios, si nos hubiera pedido todos los días para Él, es razonable. Pero es razonable ya que el Señor nos dio 6 días para nosotros y un día para Él. Mucha gente dice, he escuchado en púlpitos decir que dedican al Señor algunas horas a la semana. En el culto del día domingo le dedican 2 horas. Y eso no debe ser así, ya que son 24 horas del total de 7 días que debemos dedicar al Señor. No es en el culto solamente, es todo el día. Segunda razón. La segunda razón para santificar el día de reposo es que deriva de su justicia. Nos dice el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Es como si Dios nos dijera, el día de reposo me pertenece, reclamo un derecho especial sobre él que nadie más puede exigir. Por lo tanto, quien me robe este día y lo dedique a labores comunes, es una persona sacrílega. Por decir así, le arrebatamos la corona del cielo del Señor. Y es una cosa grave, hermanos. Tercera razón para santificar el día de reposo, que responde a la observancia que Dios mismo hace de él. Dios mismo observó, Dios mismo lo cumplió. Dice que él reposó el 7º día. Él descansó el 7º día. Nos dice el versículo 10, más el 7º día reposo, perdón. El verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Descansó en el 7º día. Si Dios lo hizo, si Dios descansó en el 7º día, nosotros somos llamados a descansar, a reposar. Ok, así tras haber completado todas nuestras obras seculares, debes descansar de tu vocación, de tu llamamiento, de tu profesión y dedicar el 7º día para mí como un día de descanso sagrado. Ahora yo estoy hablando aquí, el 7º día, lo hablo no como el día sábado, sino como un día a la semana. Yo ya más adelante voy a explicarles eso. Bueno, ahora lo voy a explicar porque es el segundo punto. ¿Por qué es importante guardar el día de reposo y cuándo debemos guardarlo? ¿El sábado o domingo? ¿Cuándo debemos guardarlo? ¿El sábado o el domingo? Primero, responderemos la pregunta, ¿por qué ha instituido Dios el día de reposo? La respuesta es doble, con respecto a sí mismo y con respecto a nosotros. Con respecto a sí mismo, es necesario que Dios se reserve un día de 7 para servirles
para servirle directamente y que se le reconozca así como el gran Dios soberano. Es un día que nosotros tomamos de 7 días en que le reconocemos su soberanía, que tiene por tanto para ordenar lo que le adoremos como para designar el momento para hacerlo. Dios no designó el día sábado, sino, cualquier día, sino un día a la semana. Con respecto a nosotros, el día de reposo va en nuestro propio interés. Esto es importante, hermanos. Es importante que nosotros nos interese respetar este mandamiento porque va en beneficio nuestro y de nuestros hermanos, ya que estimula la santidad en nosotros. El cumplir este mandamiento todo el día redunda en la conciencia de santidad. Gloria a Dios. Las ocupaciones semanales nos hace olvidar a Dios y a nuestras almas, pero el día de reposo nos la recuerda. Nos acordamos en el día del Señor, nos tomamos el tiempo. Yo en las tardes paso 5 horas leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, y es un deleite para mí hacerlo en este día, ya que los otros días igual lo hago, pero tengo muchas más cosas, ¿no? Y ustedes trabajan, entonces no hay tampoco una dedicación. Así que el día para dedicar al Señor es este día. Ahora, segundo, ¿cómo puede ser? Y esta es una pregunta ya de fondo, ¿cómo puede ser que ya no guardemos el día de reposo como se hacía antiguamente, sino que lo hayamos pasado a otro día? Ustedes saben que Dios aquí en su palabra dice que el Señor el séptimo día lo santificó, y el séptimo día, ¿qué día es? El día sábado. Ahora, ese era el día de reposo judío, ya que hoy se mantiene el día de reposo judío, que es el sábado. Ahora ha quedado derogado y en su lugar se utiliza el primer día de la semana, que es el día de reposo cristiano. Por eso hago la salvedad de que tú adoras al Señor el día de reposo judío o el día de reposo cristiano. La esencia, hermanos, la esencia del cuarto mandamiento no reside en guardar un día, en guardar el día de reposo en un día concreto, sea sábado, lunes, martes, sino que Dios ha determinado que guardemos un día de 7. ¿Ok? Eso es lo importante. Si, por ejemplo, yo tuve una conversación con unos hermanos, mi cuñada, mi cuñado, y le hablaba esto, le decía, si ustedes quieren guardar al Señor un día a la semana y lo quieren hacer el sábado, no hay problema. No hay problema. Para nosotros es el día domingo. Pero para el sábado no hay problema. No voy a pelear por eso. No vas a ser mi enemigo por eso. Como nosotros somos enemigos para los que guardan el día sábado. Hay muchos adventistas que a nosotros nos tratan mal porque nosotros guardamos el domingo, ¿es cierto? Y nos tratan y nos dicen, oh no, ustedes no son. Pero la verdad es que la idea es guardar un día de 7. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos, que el primer día de la semana, el día domingo, haya sustituido el séptimo día, el día sábado? Y esto es muy interesante, hermanos. Muy interesante porque no hubo un concilio de hombres que lo haya cambiado. No fueron los apóstoles, no fue la iglesia,
sino el que cambió el día de reposo fue Cristo mismo. Ya que Cristo mismo es el que trasladó el día de reposo desde el último día de la semana al primero. Marcos capítulo 2, verso 28 dice que el Señor es aún, que Él es Señor aún del día de reposo. Amén. Dice que Jesús es el Señor del día de reposo. Entonces, como el día de reposo, Jesús lo podía haber cambiar cualquier día. Y nosotros, por ejemplo, tal como denominamos la cena del Señor, porque fue el Señor quien la instituyó, la consagración del pan y del vino con una finalidad especial y sagrada, así también recibe el nombre del día del Señor. ¿Qué día? El primero de la semana, ¿cierto? El día domingo. Ahora muchos, entre paréntesis, muchos dicen que el domingo es el día del sol. Ustedes saben que en inglés Sunday, que es día domingo, ¿cierto? Se traduce como día del sol. Sunday, día del sol. Entonces muchos dicen que en el calendario romano era el día del sol. Y entonces el sincretismo católico, todo eso, y Constantino en el año 370 y tanto. Pero mis hermanos, ese argumento es un argumento falaz, falso, porque se empezó, ¿sabes cuándo se empezó a guardar el primer día? El día que el Señor resucitó. El día que resucitó, el primer día de la semana, después, el siguiente domingo, se juntaron. Y así, porque entendieron los discípulos que el Señor había santificado ese día. Gloria a Dios. Así que también recibe el nombre del día del Señor, porque fue el Señor quien lo instituyó y lo separó del resto de los días comunes para que lo adoremos y sirvamos en forma especial, porque es el día que resucitó el Señor. Los apóstoles tenían la costumbre de guardar el primer día. En Hechos 27, en 1 Corintios 16:2, dice que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y nosotros sabemos que el día, por ejemplo, el capítulo 15 y 16 de 1 Corintios dice, y en el primer día de la semana, júntense y cuando yo vaya y reúnen la ofrenda, es el primer día de la semana. Ahora, la gran razón para el cambio del día de reposo judío al día del Señor, día judío, día sábado, al día del Señor, día domingo. Ahora quiero que quede claro que el día del Señor es el día domingo, porque el día domingo resucitó el Señor. Amén. Ahora, la gran razón del cambio es el misterio de nuestra redención. El motivo por el que instituyó el antiguo día de reposo fue como memorial de la creación. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó, y ese día era un memorial de la creación. Pero ahora el Señor hizo algo maravilloso, y es que el Señor hizo un memorial de la redención. Es por causa de la redención que guardamos el día domingo. Amén. Y es importante, hermanos, porque hay muchos hermanos que nos confunden. Hay muchos hermanos que no necesariamente son adventistas, pero son sabatistas o son judaicos, y ellos se reúnen el día sábado. Hay algunas iglesias que se reúnen el día sábado no porque sean sabatistas,
pero porque el domingo lo quieren dejar para la familia, para pasear, para ver televisión, para eso. Pero eso es nocivo, hermanos. Es nocivo porque le damos rienda suelta a nuestro ocio. Y el ocio es un pecado si no está consagrado al Señor. Entonces, fue grande la obra de la creación, por eso se instituyó el día sábado, pero más grande es la obra de la redención. Y por eso se instituyó el día domingo. Entonces, que les quede clarísimo que nosotros guardamos el día domingo, no porque se le ocurrió a Constantino, no porque la Iglesia Católica lo estableció así, no, sino porque el Señor nos redimió. Y el Señor los redimió y coronó este día resucitando. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Tercer punto. La forma de santificar el día de reposo. La forma. Ya hay dos formas. Una negativa y otra positiva. La forma negativa que santificamos el día de reposo es que no debemos trabajar en él. Es que no debemos trabajar en él. Este es el mandamiento. Nos dice el verso 10 de Éxodo 22, nos dice, no hagas en él obra alguna. No hagas en él obra alguna. Dios ha consagrado este día para sí mismo. No debemos utilizarlo, pues para propósitos comunes como llevar a cabo trabajos seculares. El día del Señor es un día de descanso santo. Toda obra secular ha de quedar en suspenso y dejada de lado, puesto que se supone una profanación del día. Esa palabra profanación, que se usa mucho en la arqueología, se usa, por ejemplo, cuando los arqueólogos llegaban a Egipto, a una tumba, y la encontraban que era saqueada, y ellos decían, han profanado. Pero esa palabra profanación significa que lo santo lo uso de forma secular. Significa que lo santo lo pervierto. Pervierto el uso para el que fue creado. Y este día fue creado para descansar. ¿Descansar cómo? Echarse todo el día, no hacer nada, ver televisión, ver fútbol, hacer asado. No, hermanos. Dedicado para el Señor. Yo sé que es fuerte, pero es así. Dice Nehemías capítulo 13, y quiero que lo veamos, Nehemías 13, verso 15 y verso 17. Dice así, Nehemías 13, 15, 17, dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y todo lo que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. Verso 15, 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿Cómo se profana el día de reposo, hermanos? Haciendo cualquier actividad de lunes a sábado, haciéndola el domingo.
Es un verdadero sacrilegio dar a Dios el tiempo que ha sido consagrado para Él, a su adoración, para dedicarlo a labores seculares. Quien dedica parte del día de reposo, esto es, por ejemplo, en la mañana voy al culto, pero en la tarde lo voy a dedicar a trabajar. Hermanos, es fuerte lo que voy a decir, pero es un ladrón. Es peor que un salteador de caminos, puesto que el salteador de caminos, el ladrón, roba al hombre. Pero este otro le roba a Dios. No solamente se dice en Malaquías 3:10, ¿en qué me he robado? Dice Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Aquí también se le ha robado a Dios, en que se ha usado el tiempo que es para Dios en labores seculares. Y hermanos, de esto somos culpables todos nosotros. Nosotros muchas veces le hemos robado el día a Dios. El Señor prohibió que se recolectara el maná en el día de reposo, en Éxodo 16, 26 al 28. Dice, 6 días lo recogeréis, más el séptimo día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, le está diciendo, ¿hasta cuándo queréis profanar mi día? Mirad que Jehová dio el día de reposo y por eso el sexto día os da pan para 2 días. O sea, el sexto día, en este caso el día sábado, debería ser un día que nosotros deberíamos redoblar para preparar el día domingo. Dice, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día si el pueblo reposó el séptimo día. Aparece esto en Éxodo 16, 26 al 30. Eso es de forma negativa. Ahora de forma positiva santificamos el día de reposo, consagrándole y dedicando ese día al servicio del Dios Altísimo. Amén. Es bueno descansar de las obras de nuestro trabajo, hermano. Es bueno. En el día de reposo es bueno dedicarse a otra actividad. Pero si descansamos dentro del trabajo y no hacemos nada más, o sea, si descansamos del trabajo y no hacemos nada más, estamos profanando el día del Señor. Si solamente lo dedicas, por ejemplo, si yo el día del Señor me quedo el día acostado y me quedo pensando en el Señor, ¿lo estoy profanando o no? Según la ley de Dios, sí. Porque no hago una actividad. Y la actividad no es personal, sino que involucra a la familia, involucra a la congregación. Por eso es importante, hermanos. Ahora, yo entiendo que estamos en pandemia y es especial, porque aquí están los representantes de la familia, algunas. Y nosotros tenemos el deber, como padres de familia, como madres de familia, el incentivar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a que guarden el día del Señor. O sea, que no lo pasen en banda. Tenemos el deber, hermanos. Y muchas veces no lo hacemos. Me incluyo. Por eso tenemos que arrepentirnos. Y Dios nos da la oportunidad para cambiar. Amén. Ahora, no lo hacemos en forma legalista, sino lo hacemos porque queremos agradar a Dios, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Debemos dedicar este día a Dios, no solo debemos obedecer o guardar un día de reposo, sino que también
lo que hay que hacer es santificarlo, es apartarlo, es hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, una preparación solemne para Él. Si hermanos, nos fuese a visitar el presidente de la República a nuestra casa, ¿qué harías en tu casa? La limpiarías, la ordenarías, la pondrías todo bien, ¿cierto? O si fuese, qué sé yo, o si fuese un hermano, porque nosotros en nuestra casa es pequeña y todo, pero cuando nosotros sabemos que va un hermano, mi esposa limpia todo. Cuanto más si viene alguien importante, ¿cierto? Pero uno quiere dar una buena impresión. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Dios visita el día del Señor. Es un día para el Señor, es un día consagrado a Él y es un día en que nosotros nos tenemos que preparar para Él. Tiene que haber una preparación solemne. Segundo, una sagrada contemplación. Regocijémonos ante el acercamiento de ese día como un día en el que no está, como un día en el que nuestras almas recibirán un galardón y disfrutarán grandemente la presencia de Dios. Mira, en Juan 8:56 aparece un versículo en que Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús está hablando de Abraham, pero esa palabra se puede traer a nuestros días y se puede decir: Rodrigo, Claudio, Jorge se gozaron de había que venir mi día y ese día ya vino. Ese día es el día del Señor, el día que resucitó. Ahora nosotros entendemos, escatológicamente hablando, que el día del Señor es el día que vendrá Él, escatológicamente. Pero el día del Señor se cumple una vez cada 7 días. ¿Me entiende? Una vez cada 7 días viene el Señor. Ahora todos los días viene el Señor. Si uno lo ve así en forma escatológica y una forma presente, todos los días se va cumpliendo. Pero cada 7 días el Señor está acercando su promesa. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Conclusión, hermanos. El deber del cristiano es santificar el día de reposo. Amén. ¿Quedó claro qué es lo que es santificarlo? ¿Qué es lo que es santificarlo, Claudito? Según lo que he explicado. Ya, pero háblame de cosas prácticas. ¿Cómo haciendo? ¿Haciendo qué? Dedicándonos también al servicio cuando se pueda, al servicio de los demás. Ahora no se puede, pero cuando se puede, también, ¿cierto? Visitando, juntándose con familias, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, que a veces nos juntamos entre nosotros, también eso es una forma de servir al Señor. Pero siempre hay que tener cuidado de llevar la conversación, una conversación santa. Porque si nos ponemos ya, listo, nos juntamos y hablamos del Colo-Colo, ¿me entiendes? Aún esas cosas pueden dañar. Estoy hilando fino, porque el Señor quiere que hilemos fino. Amén. Gloria a Dios.
Segundo, debemos dedicar el día de reposo en su totalidad. No quiere decir el día domingo nomás en la mañana y en la tarde me voy a jugar a la pelota. Como lo hacíamos mucho antes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto? O antes, no sé, yo tenía una maratón de películas. Tenía una maratón así, maratónica. Me veía, qué sé yo, 8 o una serie completa, qué sé yo, de 10 capítulos. Pero gracias al Señor, Dios nos trajo la conciencia de este día, que este día hay que santificarlo. No porque sea malo ver películas, sino porque este día es día del Señor. Amén. Los demás mandamientos contienen una afirmación, una negación. Sin embargo, este cuarto mandamiento encierra ambas. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo y no hagas obra alguna. Lo que nos demuestra el cuidado que Dios tiene que respetemos este día. No solo debemos guardar nosotros mismos, no solo debemos guardarlo nosotros, sino que todos aquellos a quienes tenemos a cargo, hermanos. Esto quiere decir tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, etc. Si todos. Y eso es complicado porque eso incluye hablar con las personas y explicarles, pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por ahí hay cosas que nosotros tenemos que conversar como iglesia, como ancianos, como diáconos, porque hay cosas que me inquietan y sería bueno conversarlas. Hay temas también familiares que uno tiene que conversar, porque por ejemplo los hijos de uno que no están en la casa, bueno, ellos, pero si están en la casa tienen que guardar el día del Señor. No sé, son temas que están pendientes entre nosotros, pero nos tenemos que ocupar. La exhortación es a que nos ocupemos de eso. Bien, y por último, hermanos, esto trae una gran promesa. A modo de estímulo del cumplimiento del día de reposo, hay una gran promesa. Por favor, Isaías 58, verso 14. Isaías 58, verso 14. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria a Dios. Este texto encierra 3 promesas. La primera, una promesa de gozo. Ahora sería interesante rápidamente poder ver el contexto de este texto 58, y nos está hablando de el verdadero ayuno. Y no está hablando de el día de reposo. El verso 13 dice, si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. O sea, está diciendo que si lo guardas, que si no haces tu voluntad, sino que haces la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, va a haber gozo. Entonces te deleitarás en Jehová.
Gloria a Dios. Segundo, una promesa de honor. Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Ahí dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y número 3, una promesa de la tierra y del cielo que te dice, te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Gloria al Señor. Y esto está firmado por ¿quién? Por Dios mismo. Dice, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, Dios, pregunto, Dios cuando firma algo, Él lo cumple. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Aquellos que santifican el día de reposo se colmarán de bendiciones. Les bendecirá con la fuente de arriba y las de abajo. Su nombre, sus bienes, su descendencia serán bendecidos. Ahora, pregunto, ¿quién no guardará el día de reposo de ser profanado si hay tantas bendiciones para él y sus descendientes? Si tenemos tantas bendiciones de Dios, ¿vamos a seguir profanando el día del Señor? Sería bueno que hiciéramos los ajustes. Siempre en nuestra vida cristiana tenemos que hacer ajustes. ¿Ajustes para qué? Para vivir conforme al Señor. Y este es un tema que es importante. Ahora, insisto, no es legalismo. No es legalismo, porque se confunde y se nos dice, son legalistas en esa iglesia. No. Queremos agradar a Dios por amor. Ahora, nosotros no nos ponemos falda larga, no nos ponemos corbata, no, nosotros no, esto no es santidad externa, esto es santidad interna. Amén. Así que, cristiano, hermano que me ves a través de Facebook, a través de Zoom, cuanto más santo seas en un día de reposo, más santo serás en tu semana, hermano. Y termino con una frase de W. Pink. Dice, un día de reposo bien utilizado trae 7 de fuerzas para la fatiga del mañana. Pero el día profanado trae su dolor, aunque parezca de nuestra ganancia. Amén. Pónganse de pie, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu palabra con reverencia y con arrepentimiento. Porque, Señor, al escuchar la exposición de tu palabra, encontramos que tienes razón. Encontramos, Señor, que somos pecadores, somos perversos y que hemos profanado muchas veces el día santo, el día del Señor. Pero gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad de poder enmendar nuestro camino, de corregir nuestro camino, de enderezar nuestro camino. Gracias, Señor, porque de eso se trata la vida cristiana, de enderezar el camino, de enderezar nuestras veredas. Yo sé que el trabajo escasea y muchas veces, Señor, tenemos que trabajar un domingo. Yo que tengo un negocio en mi casa, hace 8 meses más o menos que dejé de ofrecer servicios el domingo porque iban a la casa después de las 6 de la tarde a imprimir cosas y nosotros lo hacíamos, pero nosotros ya hace 8 meses lo dejamos de hacer porque entendimos que es importante. Y aunque uno ese día no reciba el dinero, los otros días lo recibirá el triple, el cuádruple,
porque ha obedecido al Señor. Y eso lo hemos visto, Señor. Lo hemos visto. Señor, gracias porque mis hermanos aquí presentes no trabajan el domingo. Gracias. Y si tuviesen que ir a trabajar, yo sé que lo hacen en tu temor. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia para no solamente no trabajar, sino darnos la gracia para dedicarnos a tu santo ministerio en el nombre de Jesús. Porque esta prédica debería estar llena, Señor, de hermanos en Zoom. Todos los hermanos de la iglesia deberían estar pegados a Zoom o en su defecto a Facebook. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo sé que es un tema para meditar, igual que la semana pasada, para reflexionar. Lo vamos a dejar con este cántico para que reflexionen. Amén.